Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Fuente del J. Espero que estén súper bien. Ya creo que todos de alguna forma hemos escuchado esta nueva serie revelación traída por Netflix llamada The Queen's Gambit o Gambito de Dama en español. Y la verdad es que esta ha sido una sorpresa para todos, en especial para los ejecutivos de la empresa. Y se basa en la exitosa novela homónima escrita por Walter Tevis, publicada en 1983. Desde su estreno el 23 de octubre de 2020, ha logrado varios reconocimientos por parte del público. En términos generales, la adaptación de 7 episodios narra la vida de Beth Harmon, protagonizada por Anya Taylor-Joy, una joven que a temprana edad se queda huérfana y es llevada a un orfanato donde descubrirá desde muy joven su talento para el ajedrez. Sin embargo, al mismo tiempo, allí se volverá adicta a los tranquilizantes otorgados por el mismo sistema público al que responde el orfanato. Tanto la novela como la miniserie se centran en el crecimiento del personaje, en la exploración de su comportamiento y su personalidad, y su lucha por abrirse paso en el mundo del ajedrez competitivo, el cual, en ese momento, en plena Guerra Fría, era dominado por hombres. Es de esas típicas series o películas que por un lado juegan mucho con el contexto en el que están situadas y por otro lado presentan hechos y sucesos que son bastante creíbles para el espectador. Y ambos recursos son utilizados principalmente en películas biográficas, por lo que muchos de nosotros nos hemos preguntado si realmente esta película está basada o no en hechos reales. Y un paréntesis, con este video voy a hacer mi nueva sección llamada La Verdadera Historia, donde me centraré en la verdadera historia de películas y series y producciones en general que estén inspiradas o basadas en un suceso real. Así que está de más decir que pido que te unas y que te suscribas y que le des like a este video para saber si te gusta o no. Así que para responder a la pregunta... No está basado en hechos reales de manera directa, pero sí toma bastante inspiraciones en sucesos y en personas reales. Así que creo que me parece interesante hablarlo en este video. Ya nada más que decir, comencemos con la verdadera historia de The Queen's Gambit. Para escribir la historia de Beth Harmon, Walter Tevis, su escritor, se inspiró principalmente en sus propias vivencias como jugador de ajedrez, ya que desde niño mostró un interés particular en el deporte. En sus propias palabras, Tevis es capaz de vencer a la persona promedio, pero es incapaz de vencer a cualquier ajedrecista que juega diariamente en los clubes de ajedrez que se forman en las calles de Broadway. Pero no solo en esto se relaciona con la protagonista. Cuando era joven, Tevis fue diagnosticado con una enfermedad reumática, razón por la cual le administraron dosis elevadas de medicamentos. Según él, escribir sobre Beth Harmon era una manera de purgar todo ese dolor que sentía, además de para él, en sus propias palabras, ser un tributo hacia las mujeres inteligentes. Por otra parte, si bien Tevis nunca se basó de manera directa en algún personaje o algún suceso verídico, podemos notar que muchas características de Beth Harmon se parecen mucho a la ajedrecista profesional Bobby Fischer, quien como Beth fue un niño prodigio que sorprendió al mundo con sus increíbles capacidades mentales y que además fue campeón del mundo entre 1992 y 1995, escribiendo su nombre en la historia al ser el primer estadounidense y el único hasta ahora en lograrlo. Entremos un poco más en la historia de este personaje. Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, nació en Chicago, Illinois, el 9 de marzo de 1943. Fue educado principalmente por su madre, una mujer brillante y de origen ruso. Fue ella quien a temprana edad le compró su primer tablero de ajedrez a Fischer, lo que provocó que al instante él quedara hipnotizado. A diferencia de Beth de la serie, él careció de una verdadera formación en el área. No tuvo maestros, por ende él tuvo que aprender todo de manera autodidacta, y con todo me refiero a las mejores estrategias de juego, por lo que muchas veces se le veía jugando contra él mismo, perdiendo la relación con el exterior. Fue tal el nivel de obsesión que alcanzó que su mamá, preocupada, lo llevó a un psiquiatra. Al verlo, tranquilizó a su mamá diciéndole que habían peores cosas a las que un niño podría obsesionarse. Desde ese instante, la vida de Fischer se centró completamente en el ajedrez. Aún siendo un niño, Fischer se unió al prestigioso club de ajedrez de Manhattan, donde por fin tuvo la oportunidad de enfrentarse a otros aficionados pero experimentados del juego. A los 12 años, Bobby ya se enfrentaba a algunos de los mejores jugadores de Estados Unidos. A sus 13 años, su nombre era ya conocido como joven promesa para todos los ajedrecistas del país, quienes asistían a sus eventos en donde se enfrentaba de manera simultánea contra docenas de jugadores a la vez. Llegaba a incluso anticipar 6 o 7 movimientos a su contrincante, cuando ellos solo lograban anticiparse a 2 o 3 movimientos, lo que le permitió ganar su
primer campeonato de ajedrez en 1956 a los 13 años, convirtiéndose así en el campeón junior más joven de la historia. En 1958, a sus 15 años, Fischer alcanzó la más grande distinción en el mundo de ajedrez ahora a nivel internacional, el título a Gran Maestre del ajedrez, siendo nuevamente el más joven en conseguirlo. Para que se hagan una idea, es tan difícil acceder a ese puesto que hasta el día de hoy hay solamente unos miles que lo tienen. Por otro lado, el nivel de obsesión que tenía era tal que, tras abandonar tempranamente el colegio a los 16 años por aburrimiento, se le veía constantemente en el club de ajedrez tratando de convencer a sus amigos de jugar otra partida, y no paraba a hablar sobre su próxima jugada o sobre su próximo contrincante. Incluso sus amigos cuentan que cuando trataban de proponer otros temas de conversación, él sacaba un tablero de bolsillo que llevaba consigo a todas partes y planeaba sus futuras tácticas de juego. En el ámbito familiar, el mismo año en que decidió dejar el colegio, abandonó su casa tras varias discusiones con su mamá por no seguir sus estudios. Esto le permitió dedicarse profesionalmente al juego sin prácticamente ninguna distracción. El ajedrez estaba por sobre todo en su vida. Prontamente esta insana obsesión le traería problemas, ya que cada vez más se le conocía por su actitud temperamental. Esto porque a medida que se presentaba en distintos campeonatos, iba exigiendo cada vez más condiciones para poder jugar, condiciones que para cualquiera llegaría a ser ridículas. Para mencionar un ejemplo, él se negaba a jugar si el espacio no estaba perfectamente aislado del sonido ambiental. Ni siquiera aceptaba el sonido de flash de cámara una vez que jugaba, por lo que muchas veces simplemente perdía por abandono. Se cree hoy en día que él padecía el síndrome de Asperger, un trastorno que tiene como una de las características principales que el individuo que la padece se obsesiona de manera insana con alguna actividad o arte, trastorno que, obviamente, él nunca trató. Ahora saltamos al año 1972. Para ese año la Guerra Fría entre las dos potencias estaba en su máximo nivel. Tanto Estados Unidos como la URSS buscaban desesperadamente mostrar que su modelo económico, político y social era mejor, y para eso ambas naciones invirtieron grandes sumas de dinero para apoyar a sus deportistas, artistas y adherentes a su sistema, como también para fomentar la guerra entre distintos países en disputa y participar directamente en distintos golpes de estado, de los cuales entre esos caeríamos nosotros en 1973. Era tanto la obsesión de los dos países para ver quién la tenía más grande que cualquier triunfo que no necesariamente esté ligado a la guerra era un triunfo nacional, y lo celebraban como un orgullo país y una manera de demostrar de que su sistema era el mejor. Bajo este contexto, Bobby Fischer se enfrentaría en la final del campeonato del mundo contra el, hasta ese momento, campeón indiscutido de la competencia, el soviético Boris Spassky. Cabe aclarar que el ajedrez es hasta el día de hoy un juego muy respetado e importante para la cultura rusa, y que incluso Lenin había declarado que era la máxima expresión de la mente socialista, por lo que tan solo imaginar que algún extranjero les podría ganar era completamente absurdo. Esta lucha ideológica no se reflejaba de la misma forma en el juego, ya que si bien Fischer sí reflejaba ese odio desmesurado hacia el comunismo y hacia la Unión Soviética, Spassky por su lado se alejaba de cualquier movimiento político o pensamiento nacionalista, por lo que en otras palabras no llevaba consigo la camiseta roja puesta. Luego de que Fischer se negara a participar en la final en varias ocasiones al no estar de acuerdo con la ganancia monetaria que traería el evento en sí, aceptó tras recibir una llamada en representación directa del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien le pidió que no jugara solamente por él, sino por América. Ante esta petición, Fischer arriba en Islandia completamente solo a diferencia de su contrincante, quien se presentó con todo su equipo detrás. Al llegar y al ver el lugar en donde se iba a llevar a cabo, él, muy fiel a su estilo, escribió una lista con los requerimientos y condiciones para llevar a cabo el juego. Entre estas, exigía que la iluminación sea ideal, que la mesa tenga un tamaño adecuado para sus estándares y que los tableros tengan ciertas dimensiones, pero no todas las exigencias giraban en torno a la partida en sí. Respecto a su estadía, Fischer exigió que hubiese un cocinero en el hotel disponible las 24 horas. También que alguien debiera estar disponible para jugar con él un partido de tenis o de bolos en el momento en que él deseara. Y por último, exigió que le cambiase la suite en donde se hospedaba por una más grande. Ya con todo esto solucionado y tras algunos retrasos y percances, la final inició de manera oficial el 11 de julio de 1972. A las 5 de la tarde, con todo listo y la sala llena de periodistas que buscaban desesperadamente captar el evento, se presentó Boris Spassky y se sentó en la mesa para dar inicio a la partida. Todo iba bien. Solo había un problema, y es que Fischer no estaba. Finalmente, después de 6 minutos desde el inicio de la partida, Fischer entró en el auditorio y tomó asiento frente al tablero. La partida del siglo iba a empezar, pero obvio esto no quedó ahí. En ese momento Fischer observó las cámaras y se negó a participar nuevamente si estas estaban grabando, ya que el sonido que emitían, según él, lo distraía. Ante la retirada de estas, por fin inició la partida, la que finalmente terminó perdiendo
perdiendo el estadounidense. En la segunda partida, Fischer volvió a exigir que sacara las cámaras del recinto, ya que, al igual que la vez pasada, según él, emitían mucho ruido. Ante esto, trajeron al mejor especialista de sonido del país para que midiera las frecuencias que ésta emitían. Terminó diciendo que ningún oído humano sería capaz de identificar y captar el ruido. Fischer insistía en lo contrario y que aquello lo distraía mucho. Pero a diferencia de la vez pasada, la organización se negó a cumplirle sus caprichos, por lo que el estadounidense se negó a jugar. Ante esto decidieron otorgarle la victoria a Spassky. Todo parecía indicar que Fischer abandonaría finalmente el campeonato. Tras recibir otra llamada de la Casa Blanca, Fischer accedió al encuentro con la petición de que las primeras 14 filas del auditorio estuvieran vacías. Spassky, por su lado, se negó a retirarse porque realmente deseaba jugar con tal contrincante. Ante una nueva petición del americano, el juez, ya harto, accedió a que la partida se jugara en una sala que habitualmente se ocupaba para el tenis de mesa. Fischer rápidamente ganó esta partida, lo que sorprendió de sobremanera a Spassky. Para la cuarta partida volvieron a jugar en la misma sala bajo las mismas reglas. A pesar de los dos triunfos previos de Spassky, en ese momento se le lograba ver nervioso frente a la jugada de Fischer, haciendo jugadas que eran totalmente impropias de él. Ante esto, el equipo del soviético exigió que se verificara que el americano no estuviera jugando con trampas, por lo que pusieron en pausa el juego y examinaron tanto la luz, el tamaño de la silla, el tablero e incluso ocuparon rayos X, y contrario a lo que se reclamaban, no encontraron nada. En la pausa, mientras se veía al soviético desesperado maquinando alguna forma de sobrellevar la partida, Fischer pidió permiso para jugar bolos y así distraerse del juego, algo que es completamente anormal para cualquiera de nosotros en su situación. A la mañana siguiente, cuando se tenía planeado seguir con la partida, Spassky llamó y exclamó que era imposible ganarle en ajedrez al americano, por lo que se le dio el triunfo final a Fischer. Finalmente, el 1 de septiembre de 1972, Bobby Fischer se coronó como el rey del ajedrez mundial, desplazando así a la Unión Soviética luego de 24 años de ser líder indiscutido del juego. Para un país que veía el ajedrez como la expresión máxima de su sistema político, económico y social, perder el título mundial después de 24 años contra un pendejo de Nueva York era humillante y deshonroso. En 1975, a pesar de lo que se esperaba, Bobby Fischer no volvió a jugar para defender su título, ya que esta vez la organización se negó a cumplir con sus demandas. Y tras esto no volvió a jugar un campeonato ni una partida oficial jamás. Pero esto no quedó ahí. Tras ser la figura más importante del país por un tiempo, Fischer se convirtió rápidamente en la figura más odiada y antipatriótica de Estados Unidos. Se volvió aún más retraída, por lo que terminó desapareciendo de la opinión pública. Además, al ser de conocimiento público que él no tenía nada en la vida aparte del ajedrez, muchos llegaron a sospechar que incluso había terminado siendo un sin techo. En 1992, Fischer, a la edad de 49 años, volvió a aceptar jugar en un encuentro amistoso de exhibición contra su antiguo adversario Spassky, de entonces 55 años de edad. El partido comenzaría en Sveti Stefan, a orillas del mar Adriático, y acabaría en Belgrado, enclaves ambos de la República Federal de Yugoslavia, nación procedente del desmembramiento de la antigua Yugoslavia. A pesar del encuentro de dos grandes, esto quedaba muy lejos de ser una repetición del final de 1972, ya que la Unión Soviética se había disuelto y por ende ya no existía el mismo interés ni por parte de los gobiernos ni por parte del ciudadano común. Incluso Spassky ya se había nacionalizado francés. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos prohibió a Fischer, al igual que a todos sus ciudadanos, de involucrarse en el partido por las restricciones comerciales impuestas a la República Federal de Yugoslavia por su intervención en la reciente guerra de Bosnia. En respuesta, Fischer escupió sobre la carta del gobierno de su país que le presionaba a desistir de jugar, por lo que las autoridades de Estados Unidos dictaron orden de búsqueda y captura contra Fischer, la cual podía costarle hasta 10 años de cárcel. Tiempo después, al mismo tiempo que su salud mental comenzaba a deteriorarse, no se siguió hablando de su juego, sino de sus constantes pronunciamientos antisemitas y antiestadounidenses. A pesar de ser el mismo de ascendencia judía por el lado materno, admiraba a Adolf Hitler y era un negacionista del Holocausto. Además, en alguna ocasión él mismo se había declarado a favor de algún hipotético golpe militar derechista en su país, seguido de la destrucción de sinagogas y el exterminio de cientos de cabecillas judíos. Y esto no queda aquí. En una entrevista en una radio filipina el 12 de septiembre de 2001, Fischer proclamó su aprecio por los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, ocurridos el día anterior. 北京时间今天晚上8点30分左右。This is all wonderful news. It's time for the fucking U.S. to get their heads kicked in. It's time to finish off the U.S. once and for all. This just shows you that what goes around comes around. Ya en julio de 2004, Fischer fue detenido en el aeropuerto de Narita, en Tokio, Japón, por utilizar un pasaporte no válido, pues Estados Unidos lo había anulado. Fischer permaneció 8 meses detenido hasta que en marzo de 2005 finalmente Islandia le concedió la ciudadanía islandesa.
por lo que las autoridades japonesas le autorizaron a que viajase a ese país. 4 años más tarde, el 17 de enero del 2008, Fischer falleció a los 64 años en Reykjavik, Islandia, a causa de una enfermedad renal. Fue enterrado en una tumba sencilla en un cementerio cercano a Selfoss. Y bueno, tras ver un poco la historia de Fischer, podemos reconocer bastantes características muy similares entre el personaje Beth Harmon y él. Todo esto da a entender que Tevis, el escritor, se inspiró principalmente en su figura para crear a Beth Harmon. Así que podríamos decir de que esta es la verdadera historia del verdadero Queen's Gambit. Si te gustó el video y la historia real de The Queen's Gambit, suscríbete para ver todo lo que se viene. Hasta la próxima.